Las 10 guerras más largas de la historia. Hoy vamos a continuar con la serie militar y vamos a conocer los conflictos más largos de la historia. Los historiadores a menudo no están de acuerdo sobre si ciertas guerras deben considerarse un conflicto continuo o una serie de guerras separadas. Pero eso no les impide compilar listas de las guerras más largas que se hayan librado. Durante mi investigación, pude encontrar otros videos con el mismo tema, pero con escasa información. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. La Guerra de Vietnam. 19 años. Aunque no hubo una declaración oficial de guerra, la Guerra de Vietnam comenzó el 1 de noviembre de 1955, cuando los Estados Unidos comenzó a brindar apoyo militar a la recién creada nación de Vietnam del Sur en su guerra contra el apoyo comunista soviético y chino. Vietnam del Norte. Los combates principales realmente no comenzaron hasta 1963. El número total de soldados estadounidenses que murieron en Vietnam antes de 1962 fue menos de 100. Cuando la guerra realmente se intensificó, primero por el presidente John F. Kennedy y luego por el presidente Lyndon B. Johnson. La guerra terminó oficialmente el 30 de abril de 1975, cuando las últimas fuerzas estadounidenses salieron de Saigón y Vietnam del Norte. Tomó el control de todo el país, reunificando al norte y al sur en la República Socialista de Vietnam. Bajas estimadas, 2.4 millones. Número 9. La Gran Guerra del Norte. 21 años. Los dos principales adversarios de esta guerra fueron Rusia, bajo Pedro el Grande, y el Imperio Sueco de Carlos XII, con varios aliados luchando en ambos lados en diferentes puntos, incluyendo Dinamarca, Noruega, Polonia, Lituania, el Imperio Otomano y Gran Bretaña, que en realidad luchó en ambos lados en diferentes momentos a lo largo de la guerra. El ganador fue Rusia. El resultado drásticamente diseñó la estructura del poder de Europa, reduciendo lo que entonces era un imperio sueco muy poderoso para un actor en los asuntos europeos. Rusia, a su vez, fue renombrada oficialmente como el Imperio Ruso, con Pedro el Grande como su primer emperador. La victoria marcó el surgimiento de Rusia como una importante potencia mundial. Los historiadores creen que el número de bajas en combate, junto con las muertes debidas a enfermedades y hambrunas provocadas por la guerra, fue de más de 300,000. Número 8. Primera Guerra Púnica. 23 años. Esta fue la primera de las 3 guerras de la poderosa ciudad-estado norteafricana de Cartago, ahora Túnez, y la República Romana por el control de las rutas comerciales lucrativas en el mar Mediterráneo y sus alrededores. La Primera Guerra Púnica fue la más larga de las 3 y celebró principalmente por el control de la isla de Sicilia, donde tuvo lugar gran parte de la lucha. En una batalla notable cerca de la ciudad de Panormus, ahora Palermo, los romanos no solo mataron a unos 20,000 soldados cartagineses en un día, sino que también capturaron 100 elefantes que los cartagineses usaron en la batalla. Los elefantes fueron enviados de regreso a Roma, donde se cree que fueron asesinados en los Juegos del Coliseo. La Primera Guerra Púnica terminó en el 241 a.C., con los romanos emergiendo como vencedores, ganando el control de la mayor parte de Sicilia. Roma también ganó la Segunda Guerra Púnica cuando el general romano Escipión derrotó al general cartaginés Aníbal en el año 201 a.C. Al final de la Tercera Guerra Púnica, en el 146, los romanos habían demolido el ejército cartaginés, destruido la ciudad de Cartago, esclavizado, vendiendo y matando a todos sus habitantes, y anexó hasta la última pulgada del territorio cartaginés. Bajas estimadas, 250,000. Número 7. La Guerra de Peloponeso. 27 años. ¿Recuerdas las ciudades-estado griegas que se reunieron y vencieron a los poderosos persas en la guerra greco-persa? Bueno, una vez que se resolvió, los griegos volvieron a lo que mejor sabían: pelear entre ellos. En esta guerra, Atenas, que se había convertido en un poderoso imperio, luchó contra la Liga del Peloponeso en una coalición de ciudades-estado aliadas lideradas por los archirrivales de Atenas.
Los espartanos. Esparta se encuentra en la península de Peloponeso, una gran masa de tierra que constituye gran parte del sur de Grecia. Los enfrentamientos se extendieron por todo el sur de Grecia y tan lejos como el oeste de Turquía y el sur de Italia. Esto incluyó enormes batallas navales, la última de las cuales la batalla de Agesopostami, frente a la costa mediterránea de Turquía, vio a los espartanos diezmar a la poderosa flota ateniense, hundiendo aproximadamente 150 barcos y ejecutando a más de 3.000 marineros. Atenas se rindió algunos meses después y en el año 404 a.C., la guerra y la superioridad de Atenas sobre la región fueron historia. Se desconoce el total de bajas. Número 6. La Guerra de las Rosas, 30 años. Esta guerra por el derecho al trono inglés fue luchada por partidarios de dos casas reales. La casa de Lancaster, cuyo símbolo heráldico es una rosa roja, y la casa de York, cuyo símbolo es una rosa blanca, y de ahí el nombre de esta guerra. En el transcurso de la guerra el trono cambió de manos 3 veces. Un rey fue asesinado en la batalla, otro rey fue ejecutado después de ser capturado y otros 2 reyes murieron por causas naturales y decenas de señores, duques, condes y otras figuras reales perdieron la vida. Después de lo cual a muchos les pusieron la cabeza en picas para exhibir públicamente. Cuando todo terminó, la Cámara de Lancaster había ganado. Henry Tudor, el demandante de Lancaster en el trono, derrotó al demandante yorkista Ricardo III en la batalla de Bosworth Field en 1485 y se convirtió en el rey Enrique VII. Al año siguiente, fortaleció su posición al casarse con Elizabeth de York y comenzó una nueva casa, la Casa de Tudor, que gobernó Inglaterra durante el próximo siglo. Muertes estimadas, 100.000. Número 5. La Guerra de 30 años. El 23 de mayo de 1618, una multitud de furiosos protestantes irrumpieron en el castillo real en la ciudad de Praga, en el reino de Bohemia, y arrojaron a 3 miembros del recién nombrado gobierno católico por la ventana de un castillo. Ese evento, conocido como la Defenestración de Praga, encendió las rebeliones protestantes en toda la región. Eso eventualmente se convirtió en una guerra total e increíblemente destructiva entre las grandes potencias de Europa. Los principales beligerantes, el poderoso Sacro Imperio Romano, que comprende todos los estados alemanes y varias regiones vecinas, aliados con el Imperio Español contra Francia, Suecia y Dinamarca. Los perdedores, el Sacro Imperio Romano y España, que perdieron enormes cantidades de territorio e influencia. Los grandes ganadores, Francia y Suecia, que surgieron como grandes potencias, aunque Suecia no pudo mantener esa posición por mucho tiempo. Muertes estimadas, 8 millones. Número 4. Guerra de Aceh, 31 años. Esta guerra fue el resultado de un esfuerzo de los holandeses para consolidar su dominio en las Indias Orientales holandesas, la antigua colonia que hoy es la nación Indonesia. En 1873, los holandeses atacaron al sultano de Aceh, un reino independiente en la isla indonesia de Sumatra, para tomar el control de la lucrativa industria de la pimienta negra de la región. Los holandeses capturaron la capital de Kutaraja en 1874 y declararon la victoria, pero subestimaron seriamente a los de Aceh, que utilizaron tácticas de guerrilla, y la guerra se prolongó durante un total de 31 años, y el territorio cambió de mano varias veces en ese periodo. A finales de la década de 1890, los frustrados holandeses comenzaron una campaña de tierra arrasada que condujo a la destrucción de las aldeas de Aceh y la matanza de miles de civiles, incluidas mujeres y niños. En 1903, la guerra fue ganada básicamente por los holandeses, pero la lucha continuó en algunos sectores de la región hasta 1914. Hoy Aceh es una provincia de Indonesia que obtuvo su independencia de los Países Bajos en 1949. Muertes estimadas, 90.000. Número 3. La Guerra Civil Guatemalteca, 36 años.
En 1954, un coronel de derecha del ejército, Carlos Castillo Armas, encabezó un golpe de Estado exitoso contra el gobierno de izquierda democráticamente elegido de Guatemala. El golpe fue diseñado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CIA. En 1960, un grupo de oficiales del ejército de izquierda dio un golpe de Estado, pero no logró tomar el poder. Lo que siguió fueron 36 años de guerra entre los militares guatemaltecos que finalmente tomarían el control del país y varios grupos guerrilleros izquierdistas. La lucha no se detuvo hasta 1996 con la firma de un tratado de paz entre los grupos rebeldes y el gobierno. Se hicieron concesiones en ambos lados, pero en gran medida se consideró una victoria para los grupos rebeldes. El conflicto es uno de los primeros en que se utilizó una táctica de terror conocida como desaparición forzada. El ejército guatemalteco y las fuerzas de la Policía Nacional secuestraron, torturaron y asesinaron entre 40,000 y 50,000 personas, principalmente activistas civiles. La mayoría eran nativos, especialmente mayas, y sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes o arrojados al mar desde helicópteros. El destino de la mayoría de esas víctimas permanece desconocido hasta el día de hoy. Estimado de muertes, 200,000. Número 2. La Guerra Greco-Persa, 38 años. En realidad, se trata de 3 conflictos disputados durante un periodo de 50 años, que los historiadores agrupan en una gran guerra. La lucha fue entre una coalición de varias ciudades-estado griegas antiguas lideradas principalmente por Atenas y Esparta, y el Imperio Persa, en ese momento el imperio más grande y poderoso de la tierra. En su apogeo, incluido el periodo durante el cual se libró esta guerra, el Imperio Persa abarcó aproximadamente 50 millones de personas o alrededor del 44% de la población mundial. La guerra comenzó con una serie de revueltas de griegos en territorios que los persas habían conquistado décadas antes, seguidos de intentos de invasión a gran escala por parte de los persas y contraataques de los griegos. Todo ello con diversos grados de éxito y fracaso. Finalmente, después de 50 años, el ganador, los griegos, lograron repeler a los persas y recuperar sus territorios. Se desconoce el número de bajas. Número 1. La Guerra de los 100 años. Combatido principalmente entre Inglaterra y Francia, la Guerra de los 100 años suele dividirse en 3 guerras de componentes principales, una de las cuales tuvo lugar durante 38 años, la Guerra de Lancaster. La pelea fue sobre el territorio controlado por los ingleses en Francia y el control del trono francés. Los gobernantes de Inglaterra y Francia habían estado relacionados durante siglos, por lo que el reclamo inglés del trono francés en realidad tenía algún mérito. La guerra terminó con la rendición de los ingleses en 1453, después de más de un siglo de derramamiento de sangre. Los ganadores, los franceses, recuperaron casi todas las posesiones de Inglaterra en Francia. Comenzaron una larga era en la cual de Inglaterra quedó aislada de los asuntos europeos, y dentro de 2 años, los ingleses se vieron envueltos en otra larga conflagración. Varias de las obras más conocidas de William Shakespeare se centran en eventos ocurridos durante la Guerra de los 100 años, incluido Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, todos los cuales detallan las vidas de los reyes ingleses que gobernaban durante la guerra. Otro personaje famoso de la Guerra de los 100 años, Juana de Arco, a la edad de 18 años, llevó a los franceses a varias victorias antes de ser capturada por los ingleses y quemada en la hoguera en 1431. Estas fueron las 10 guerras más largas de la historia. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo para que otras personas conozcan mi trabajo. Si quieres que te envíe saludos en mi próximo video, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.